Bueno, vamos a continuar con más de física clásica, en el entendimiento de que es necesario para ver cómo fue que llegamos a la mecánica cuántica. Estamos viendo algunos de los preceptos más importantes que llevaron de los eventos que nos llevaron hacia la física cuántica. Claro, lo estamos viendo de una forma teórica, porque en realidad la física es algo muy difícil. Es difícil y a la vez es fácil. Si te gusta, si nos gusta la física, no es tan difícil. Y también si no tenemos lagunas en nuestra educación en cuestión de matemáticas. Las matemáticas son indispensables tanto en la física como en la química. Por eso es que muchos tiran el arpa y desisten de continuar, porque en realidad no es que sea para genios, sino es para gente que las matemáticas no se les hace tan incómodas, porque tuvieron una formación donde no fueron quedando lagunas. Y, y entendiendo bien las matemáticas, teniendo un buen soporte teórico en la física teórica y conociendo la historia es indispensable en cualquier disciplina, igual que las biografías, es indispensable. O sea, si no, tú andas en el limbo, no sabes, no tienes un marco teórico, no tienes un contexto donde te puedas desarrollar y saber qué está pasando. Entonces, hay gente que dice, no, a mí la historia no me gusta. Pues qué aberración, ¿cómo vas a comprender algún tema, llámese política, llámese filosofía, llámese medicina, si no sabes de historia? Si no sabes cómo se fueron desarrollando los sucesos. Entonces, la historia es la historia. Pues vamos a continuar nuestra vuelta por la física y la llegada de Redinger con su teoría de las ecuaciones de frecuenciales. Estas ecuaciones diferenciales que proponía Redinger, y lo que se decía era que realmente las partículas, si las vemos como ondas que se propagan en el espacio, ocupan un espacio y hay una probabilidad de que estén ahí o en otro lado. Pues los experimentos le cuadran y los científicos lo aceptan. 2 años después, Heisenberg, a partir de esa teoría que se está desarrollando, o sea, la teoría de la mecánica cuántica, incipiente apenas, concluye que en mecánica cuántica no se puede medir todas las características a la vez. No puedes medir su velocidad y su posición, o incluso no puedes medir cuál es específicamente su energía. Hay como algo que está oscilando, algo difuso. Esta es una de las primeras partes que empieza a rayar en la magia. Si en mecánica cuántica tú no puedes precisar dónde está una partícula y al mismo tiempo medir su velocidad. En la mecánica, en la física clásica sí se puede hacer. Tú puedes predecir, por ejemplo, dónde está el Sol, a qué velocidad va rotando y todo. En los astros grandes sí. En la mecánica cuántica, si tú mides una cosa, la otra ya no concuerda. O sea, no puedes hacer dos mediciones a la vez. Esa es una de las primeras cosas que se empezaron a dar cuenta que estaba pasando. Todas estas explicaciones que se van desarrollando son no relativistas. ¿Qué quiere decir que no son relativistas? Que no concuerdan con la teoría de la relatividad de Einstein. Hasta esa fecha, vamos a aclarar. O sea, todo esto está hecho sin tener en cuenta lo de Einstein, salvo una cosa: el vacío es la nada, decían ellos. Para los físicos que desarrollan la mecánica cuántica, ellos toman el vacío como la nada. Por tanto, todas las características extrañas que aparecen se lo tienen que asignar a las partículas, que es lo que ellos entienden como lo único que existe. La nada no existe, la nada es nada.
La nada no puede tener características porque no es nada. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Lo que van a encontrando de la mecánica cuántica. Lo primero es, hay una dualidad de onda-partícula. O sea, la luz a veces se comporta como onda y a veces como partícula. Hay una dualidad. Las partículas son ondas a la vez y dependen del experimento. Parecen partículas o parecen ondas. Depende de qué experimento se haga. El sistema está descrito completamente por la fusión de onda, que sería lo que desarrolló Redinger. ¿Sería así esto una partícula cuántica? Una onda que se extiende en el espacio y que tienes una probabilidad de encontrar en alguno de los puntos de este espacio. Pero literalmente esa partícula se extiende hasta el infinito. O sea que puede estar aquí o en otra galaxia más lejana, y cuando las midas aparecerá un único punto. Otra cosa maravillosa de la teoría, es decir, Einstein dijo, nada puede ir más rápido que la luz, salvo el colapso de la fusión de onda, porque puede estar con una probabilidad en otro punto de la galaxia y cuando mides aquí, la partícula está aquí. Otra cosa importante, la probabilidad no es un concepto nuevo en la física, que se aplica en la cuántica por primera vez, y la probabilidad sirve para estudiar sistemas con muchas partículas que hay que hacer tantos cálculos que es imposible llevarlos. Entonces generas una estadística de cómo funciona más o menos esas partículas, y funciona porque sabes cómo se mueven realmente las partículas. Hay unas leyes debajo de estas que están diciendo cómo se mueven, y tú gracias a esas leyes puedes extraer una estadística del movimiento, pero en este caso, como no hay nada que mueva las partículas porque se mueven en el vacío, no hay causa de este movimiento de la partícula. A ver, ¿qué entendemos aquí? Aquí se hizo un estudio en el cálculo diferencial y en el cálculo integral. Nosotros, cuando no conocemos un área que no se puede medir exactamente, la fraccionamos en pequeños rectángulos que sí tienen que sabemos que lado por lado nos da el área de ese rectángulo. Y entonces, para medir todo un perímetro irregular, lo que vamos haciendo es seccionarlo en pequeñas partes y ir sacando la medición de ellas, y luego las sumamos, y eso nos da una proximidad de lo que mide el área. Entre más la dividamos en pequeñas partes, claro, hay una ecuación para no estar haciendo una por una. Eso es el cálculo diferencial. Luego se integra y ya te da un resultado. Pues en este caso, como la partícula no está en un solo lugar, y lo que tenemos es un espectro fotoeléctrico, de en qué parte se concentra más veces, pues también se hace un muestreo con cálculo diferencial, como lo hacía Reisinger. Y esto no es con matemáticas vorticiales, esto fue más después, pero primero se hizo con cálculo diferencial, más o menos, con ecuaciones diferenciales e integrales. Pues aquí lo que está diciendo es que si tú ya tienes esas leyes, pues tú puedes hacer, y fíjense qué lo pasó, a qué conclusión se llegó, es muy interesante. Dice, siguiente punto, tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que dice que tú no puedes estar seguro de la energía que tienes la partícula, y por lo tanto puede darse lo que se denomina efecto túnel. Tú puedes tener una partícula que en teoría no tiene energía suficiente para superar una barrera, pero tienes una probabilidad no nula de atravesarla.
Y entonces nos encontramos que a veces los núcleos se desintegran aunque la fuerza de atracción sea superior a la energía que tienen las partículas. Es una cosa muy rara esto que estamos diciendo. Sería como que le piden energía a algo y gracias a esa energía lo superan y luego lo sueltan y ya siguen igual. Pues, y por último, otra cosa rarísima de la cuántica es que tú puedes preparar un sistema de partículas que estén enlazadas unas con otras y cuando las toques o una partícula, todas las demás estén donde estén, incluso en otro punto de la galaxia, cambian porque todas están enlazadas, comparten la información. Esto de nuevo viola la relatividad especial de Einstein, que dice que no hay ninguna información que se pueda transmitir más rápido que la luz, que también esa frase es como es vacío, ese vacío es nada. Pues si la luz tiene esa velocidad, en el vacío no hay nada que puedas hacer para cambiar esa velocidad. Luego el concepto de nada como vacío tiene muchas consecuencias. Eso de pensar que son sinónimos, el vacío y la nada, ya cuando empezamos este tema de pasaje por la historia, vimos que se tornó un momento del lenguaje donde se confundieron los conceptos de vacío y nada. Un gravísimo error, porque no es lo mismo el vacío que la nada. Hay grandes diferencias, pero antes se pensaban que eran como sinónimos. Bueno, vamos a rescatar un poco de la historia. Dice, Newton era deísta. Buscaba encontrar a Dios a través de la física. En el siglo XIX empieza a haber una constante y algo que se va haciendo más potente, un concepto como de una corriente ateísta. O sea, aquí realmente surgen eso de los ateos que estaban en la teología, pero aquí llevado a la ciencia. O sea, empieza a haber una corriente de científicos ateos. El ateísmo se define como la negación de Dios. La negación de algo no es que estén creando algo, es que están intentando eliminar cosas. Están tratando de sacarse del camino a Dios. O sea, la ciencia ya, no, aquí nada de que Dios, aquí me lo explicas. Pues estas cosas empezaron en el siglo XIX, no se crean que siempre fue así. En el siglo XVIII, por ejemplo, Newton sí creía en Dios. Y no había ninguna contradicción entre ser científico y creer en Dios. Después ya empezaron a aparecer estas corrientes ateístas. Esto fue consecuencia de la nada y del vacío. Ahorita les voy a explicar por qué. Claro que los ateos estaban felices de que la ciencia pues, les diera la razón. Si no hay éter, decían ellos, si solo está la nada, y si la nada no puede hacer nada, pues entonces existe el azar. O sea, la existencia del azar contradice la existencia de Dios, porque quiere decir que en el azar no interviene Dios, se dio fortuito. Entonces ese concepto ahorita nos parecería hasta ocioso hablar de él, pero en aquel tiempo era algo muy delicado. Que la ciencia empezara a manejar el azar quiere decir que Dios no metió las manos ahí. Se dio de una forma azarosa, fortuita. Bueno, Einstein, como es judío y por tanto no tiene problemas con la nada, porque lo tiene en su religión. Recordemos que cuando empieza la Biblia dice, Dios creó el mundo de la nada. No dice de una cosa lo transformó. No, Dios creó el mundo. O sea, no había mundo y Dios lo creó. O sea, lo creó de la nada. Y como Einstein tenía esa religión judía, pues él no tenía ningún problema con manejar el concepto de la nada. Donde se tiene
problemas es en el concepto del azar. Porque ya habíamos dicho, ¿va? Si algo es azaroso, quiere decir que el creador no metió ahí las manos. ¿Cómo va a ser que las cosas sucedan? Porque sí, esto está presente en la idea colectiva de estos conceptos del análisis del vacío. La mecánica cuántica no es relativista. ¿Por qué no es relativista? Pues porque maneja el azar. Lo relativo quiere decir que si tú cambias un concepto, modificas el otro. ¿Sí? A mayor velocidad, menor masa, el tiempo es relativo. Entonces ahí se contradice. Por eso no le gustaba mucho a Einstein lo de la física cuántica, lo de la mecánica cuántica. Es relativista, es decir, que no incluye campos electromagnéticos, pero claro, los electrones tienen carga y si tú quieres explicar un átomo tendrás que aplicar el campo electromagnético. Los físicos dijeron, vamos a meter el campo electromagnético en esta mecánica cuántica, pero les salían infinitos por todos lados. O sea, cuando hacían las ecuaciones, los resultados eran infinitos, números irracionales. Y por todo, y no podían hacer cálculos precisos, claro. Y dijeron, vamos a hacer como hemos hecho en otras veces. Cada vez que definimos un campo que es como una fuerza que se extiende en el espacio, lo podemos definir como si es una membrana. O sea, ese espacio, fíjense, aquí ya se empieza a manejar el concepto de membrana, que es la teoría que actualmente es la que es más aceptada. Y esa membrana, que todos la vemos continua porque tiene infinitos puntos y cada uno de esos puntos es un oscilador armónico acoplado. Pues bien, agarran los osciladores armónicos y los van sumando y de esa manera se hacían los campos clásicos. Pues aquí lo tienes, que agarran en un oscilador cuántico y se dieron cuenta de que los osciladores cuánticos eran equivalentes matemáticamente a las partículas que aparecían y desaparecían. Luego al final lo que concluye es que el campo magnético necesita que el vacío esté lleno de partículas que se creen y se destruyan. No puede ser la nada, porque si no funciona el campo. O sea, aquí ya empezaron a decir que ese vacío es posible que esté lleno de partículas, que no está vacío. O sea, no es la nada. Si se dan cuenta, siempre ha estado esa ambigüedad en que a veces les acomoda cuando pensar que era la nada y a veces les acomoda decir que era el vacío. Pero aquí ya empiezan a diferenciar que no es lo mismo. Para poder hacer estos cálculos bien, lo que tienen que hacer es decir por trozos, o sea, tienen que medir por trozos, es decir, la naturaleza no deja ser una suma de infinitos. Tienes que agarrar un conjunto de términos y hacer las operaciones y entonces te da un número concreto. Si se dan cuenta, es lo que hace el cálculo diferencial. Si tú no puedes hacer un cálculo general de un área irregular, entonces la fraccionas y luego haces la sumatoria de esa función y te arroja un resultado y luego lo integras, todos los resultados los integras y te da el resultado final. Bueno, la naturaleza es discreta, las matemáticas haciendo el truco del infinito y el continuo funcione a veces. No significa que vaya a funcionar siempre, sobre todo en este caso. Estás tratando con partículas elementales, pero aún así resolvió el problema, se aprendió a hacer la suma de los trozos y esta teoría logró hacer cálculos con 11 dígitos de precisión. Es una barbaridad, 11 dígitos, ¿eh? Un 1 con 11 ceros, lean a cuánto equivale. Esta teoría es la más exacta que existe. Vamos a la teoría de la gravitación,
se puede extender hasta 4 dígitos la precisión. Luego, si le tenemos que hacer caso a una, le tenemos que hacer caso a la mecánica cuántica. O sea, aquí decían, la teoría cuántica es más exacta que la teoría gravitatoria. Por ende, la que tiene la razón es la teoría cuántica, que es la que se está estudiando ahorita. Es la máxima proeza que está llegando la física, aunque parezca mágico. Entonces, por esa precisión, pero si se dan cuenta, esa precisión de un evento azaroso, cómo se pudo de un evento que maneje el azar por medio del cálculo diferencial, llegar a conclusión de precisar exactamente el contenido de los átomos y del movimiento de esos electrones y la posición en que podían estar por medio de muestreos fotoeléctricos. Pues esa proeza que se hace con las matemáticas adaptadas es lo que da lugar a que hasta donde vamos ahorita de la historia de la ciencia, de la física, decimos que es lo más exacto que el ser humano ha podido comprobar, aunque se hace de un evento muy difícil de medir. O sea, es algo de lo que el ser humano está orgulloso, del manejo del cálculo diferencial y el cálculo integral, pero aplicado a la física. O sea, si hay algo más difícil que las matemáticas, pues son las matemáticas aplicadas a la física o a la química. Es que, miren, aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Aquí hay una reflexión. La física y la química son lo mismo. Son lo mismo. Antes el humano estudiaba la naturaleza de las cosas, de qué estaban compuestas, y se llamaba química. Después lo siguió haciendo, pero ya no era de las cosas, sino de las partículas que están hechas las cosas, y se llamó física. Aquí la única diferencia que yo podría ver entre física y química es cuando se maneja la química orgánica. Ahí sí hay una separación, la química orgánica de la física. Pero la química inorgánica y la física es realmente lo mismo. Pues no sé si se habían fijado, porque a veces dices, es que a mí me gusta mucho la física. Oye, pero también me gusta la química. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Salvando la separación de la química orgánica. La química orgánica ya se parece más a la biología. Es como hermanita de la biología, la química orgánica. Y la química inorgánica es hermanita de la física. Entonces, si nos gusta la física, nos gusta la química. Y si nos gusta la química, nos gusta la biología. O sea, nos gusta todo, las matemáticas entran ahí en todo. Entonces, los científicos tienen que dominar física, química, biología y matemáticas. Claro, no se puede abarcar tanto, ¿verdad? Nos especializamos en la rama que nos va gustando, pero eso no quiere decir que un físico no entienda a un químico, o que un químico no entienda a un físico. Como en los videos que vimos de Heisenberg, ¿verdad? Heisenberg sabe que si tú puedes hacer una bomba, pero también puedes encontrar los elementos que componen un nucleólido, o puedes ver de qué está constituida las plantas, o el petróleo, que es materia orgánica, y todos sus derivados. Y parecería, dice, pues eso es química, pero también es física, pero es física de lo grande, no física de lo chico. Y hay física de lo astronómico. Por ejemplo, un astrofísico
es lo mismo que un físico cuántico, no más que en vez de estudiar un astrofísico, estudia los eventos astronómicos, pero es un físico, o sea, no es un astrónomo, no hay que confundir, ¿eh? Un astrónomo es otra cosa, un astrofísico, como Carl Sagan, Carl Sagan, vamos a hacer también una biografía de él más adelante. Pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser de... vamos a hacer una otra biografía que les va a gustar mucho. Muchas gracias.